tema de hoy, que vaya, será un tema recurrente y presente para los uruguayos, ¿no? Tener un préstamo, un crédito y después esos intereses, y si no se puede pagar, recibe una llamada, sí, de la financiera, pero después de un estudio jurídico. Bueno, ¿cómo funciona todo esto? Fernanda lo estuvo investigando y vamos con algunos de los mensajes. Etel nos dice, los sueldos no dan, ni que hablar de las jubilaciones. Entonces, cuantos más préstamos haces, aunque hagas la calecita, te vas enterrando, lamentablemente. Claro, ¿no? Y bueno, Sí. hablaste con varios que están sufriendo esa situación, ¿no? Ya vamos a ver esos testimonios. ¿Bicho? Pedro dice, a mí me prestaron 44.000 pesos y cuando veo los papeles que firmé confiado por la promo que dice 30%, resulta que a los 48 meses me cobran 128.000 pesos. ¿No es usura?, nos pregunta. Y uno dice, oh, a ver, había pedido 44.000 y después le dice tiene que pagar 128.000. No es usura, ¿no? A ver, no es usura legalmente hablando, Claro. ¿no? Moralmente Sí. hablando, que decir, vos, me están matando. Bueno, Sí. por eso le digo, vamos a profundizar en eso con las voces de especialistas y para saber cuánto se puede llegar a cobrar por intereses, ¿no? Cuánto es lo legal y qué pasa con otros países del mundo, donde la realidad es muy distinta. Juan José escribe también un mensaje donde dice, no veo comentarios de las deudas de los entes estatales. Bueno, tenemos eso también, ¿eh? Pobre el que tenga una, la intendencia te mata mal. Primaria, si te atrasaste en algún convenio, imposible pagarlo. Tengo conocidos que están sufriendo las consecuencias de esos lugares, usura al máximo. Bueno, deudas aplastantes, entonces, es nuestro informe porque todo se sabe. En Uruguay, pedir dinero es tan sencillo como mandar un mensaje de WhatsApp. Es que hay 32 administradoras de créditos, comúnmente llamadas financieras, que dan préstamos con poquísimos requisitos. La mayoría de quienes contraen un préstamo no tienen mayores inconvenientes para pagarlo, pero para algunos una pequeña cuota puede convertirse en esa monstruosa sombra que acechará sus vidas durante años. Según un informe realizado por la financiera Pronto, el 81% de los uruguayos de clase baja y media baja tienen algún tipo de endeudamiento. Y la mayoría de ellos lo tiene con financieras, con quienes suelen tener dos préstamos al mismo tiempo, lo que les representa un cuarto de sus ingresos. Pero quedar atrapado en deudas que no se pueden pagar no necesariamente se debe a haberse dado lujos por fuera de presupuesto. Puede haber ingresos que se cortan o gastos que surgen de forma imprevista. La deuda empezó a generarse a partir del fallecimiento de mi padre. Mi madre ya tenía ciertos síntomas de Alzheimer y con eso del fallecimiento de papá como que se recrudeció. Me tuve que mudar, venirme a vivir acá con ella porque no podía estar sola. Y ahí, a raíz de eso, el trabajo que tenía lo perdí. La deuda se originó cuando hice un préstamo en una financiera debido a la enfermedad que tenía mi mamá y los gastos que yo tenía con ella. Obviamente, no pude cumplir. Todo empezó cuando yo perdí un trabajo que supuestamente era un trabajo seguro, sin aviso ninguno ni liquidación en el momento. Además después descubrí que no estaba en el BPS, o sea que no tenía seguro de desempleo. Y ahí empezó todos los contratos y los créditos que tenía se me fueron acumulando, no los pude pagar. Y ya se me desbarrancó todo. Era conseguir trabajo, era alguna changa aquí, alguna cosa allá, un trabajo más o menos, y así la fuimos peleando. Empezó a acumular que quedaron para atrás lo de la intendencia, saneamiento, tributo, la contribución, todo ese tipo de cosas. Y se iba pagando lo que se podía. Ponele que fueran 2 meses de atraso de 2.000 pesos, ponele. Pero cuando quise ver, la deuda estaba en 50. Yo dije, bueno, 50.000 pesos en este momento, yo no puedo. O sea, para mí es imposible con los sueldos que yo tengo, porque yo a mi mamá le alquilaba cama, le alquilaba colchón, y bueno, más la medicación. Tenía un crédito y una tarjeta de crédito y tenía contratos de teléfonos, por 18 meses uno y por 12 meses el otro,
que fueron imposibles de cancelar de ninguna forma, o sea que me cobraron unos 12 meses de servicio que no tuve. Y a veces, en el intento de salir a flote, los deudores entran en una espiral de préstamos, pidiendo uno para pagar otro. Para pagar una tarjeta o un préstamo, sacas otro préstamo y para pagar otro préstamo, sacas otro préstamo y así. Vos vas de un préstamo al otro, de un préstamo. Mi esposo tiene 3 préstamos. La plata vos sacás y vas sacás, pero si no reponés. No tengo solo una deuda, tengo como 10. Y llega un momento en que los deudores empiezan a recibir llamadas de estudios jurídicos intimándolos a pagar sus deudas bajo la amenaza de ser embargados. Yo operaba con algunas tarjetas de plaza, nunca los podía terminar de pagar. El último fue hace 7 años. Eran algunas cuotas, creo que de 6.000 pesos más o menos. Creo que eran 12, 15 cuotas. Y de repente, después de que pasaron muchos años, el año pasado, alrededor del mes de junio, me llaman de un pseudo estudio jurídico representando a esta tarjeta para decirme que, bueno, que me llamaban para cobrar la deuda que tenía y que la deuda al momento en que me llamaron era de alrededor 800, 700 mil pesos. 800, 700 mil pesos. ¿Qué es lo que hace esa empresa? Bueno, compran un portafolio de deudores sabiendo que algunos son incobrables, pero su expertise, el área en la que están es poder cobrar eso, ¿no? Y puede llegar a ser bastante molesto tener ese tipo de empresas detrás, que van a usar técnicas legales, pero bastante molestas para que yo pague. Como, por ejemplo, llamarme todos los días por teléfono, venir a mi casa todos los días, etc. Para hacerle claro y concreto y breve, esto es un estudio jurídico y llegó una documentación a su nombre por una deuda generada con la financiera. Lo que sucede aquí es que usted la generó, la deuda, con esta financiera, pero lo que hizo la financiera después de un tiempo que usted no regularizó fue vender la deuda a través de una cesión de crédito a un fideicomiso llamado Mercurio. ¿Usted estaba al tanto de esto? No, señor. ¿Qué estudio jurídico es, perdón? Esto es estudio jurídico Grupo Morgan, estimado. Recuerdo, yo viví unos años en Venezuela, pero para que se hagan una idea de lo que es este negocio, ¿no? Recuerdo que había carteles en las calles, me acuerdo un cartel clásico que decía Doctor Satán, compramos deudas. Para que se hagan una idea, digamos, cómo funcionan este tipo de empresas. Jorge, otro deudor de una financiera, también se enteró de la existencia de uno de los 25 estudios que hay en el país cuando comenzó a recibir llamadas por una deuda de hacía pocos meses. Empecé a trazar y resulta que empezó a llamar el estudio jurídico, no de muy buenos modos y tal. Utilizan un lenguaje como para presionarte, intimidatorio. La pregunta que le hago es, ¿cómo lo vamos a pagar esto? Yo también reconocía la deuda, todo, y cuando les ofrecí para pagar cierto monto, me dijeron no, que era poco. ¿200 pesos por mes? La situación no está... Perfecto. Voy a dar de baja la carpeta en este momento y cuando tenga un dinero razonable para pagar por mes le pido que se comunique con nosotros, ¿bien? Después me llegó una carta del estudio jurídico diciendo que ellos tomaban la deuda, el cobro de la deuda. Vos le debías a la financiera y un día te enteraste que habían vendido tu deuda. Vendido sí mi deuda, o sea, no la tenía más la financiera. Para mí fue imposible poder llegar a un arreglo, primero con la financiera y después que empezar con esta gente que empezaron a llamar. Yo le explico, le vuelvo a explicar que en ese momento a mí mi intención sería pagar, pero lamentablemente con mi mamá en el hospital yo pensaba en mi mamá, no pensaba en deudas, no pensaba en nada. Y resulta ser que ellos empiezan a llamarte, te ponen nerviosa porque te agarran de imprevisto, o sea, vos decís después de 7 años, no sé, o no me van a llamar, o conciliamos. ¿Sabías que habían vendido tu deuda? Que No, eso no. Ni sabía si se puede o no se puede. Y busqué en Google y me saltaron comentarios, aparte de la información de ellos un poco nomás, no mucho, pero muchos comentarios de que había gente que pasaba por eso, que le llamaban, que era peor que a mí también, porque le decían que le iban a embarcar la casa, que le iban a sacar esto, que le iban a sacar lo otro. Me llamaban los sábados, que yo estaba en la feria, porque ya habían agarrado la onda de que yo hacía feria, entonces me llamaban como para obligarme a sacar plata de lo que habría vendido
de lo que supuestamente había vendido para que les pagara. Y yo había días que no había vendido nada. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Lo dejamos acá, no me llames más. Y bueno, cuando yo pueda, veré la forma. Y si no puedo, tampoco voy a salir a robar. Ya te expliqué mi problema de salud. Y si tú no lo entendés, vas a tener que ir a cobrarlo al cementerio. Primero me dijeron lo podés hacer en cuotas de no sé cuánto, de 20, después de 30. Dije, es imposible que yo trabajando como trabajo 8 horas, como una empleada administrativa en un privado, pague una cuota de 30.000. Digo, tratá de bajarme, digo, a ver, yo quiero pagar, yo quiero cumplir, pero tratá de bajarme lo más que puedas. Incluso a mi madre también la han llamado y está. Mi madre que está, digo, por la edad y todo, no es muy anciana, pero digo, es sensible y ha llorado. Yo entré en un cuadro depresivo. No tengo nada. ¿Qué es lo que quieren? Digo, esa situación te vuelve loca. Es una presión constante a la persona. Yo por lo menos me siento presionada, coaccionada, acosada. La verdad, sinceramente, me llegaron a poner en un lugar donde yo pensé que jamás podía estar. En un estrés tan grande que quería salir corriendo. Yo me di cuenta que buscaban la forma de herir, la forma de lastimar. La cabeza te la hacen pomada, hablando mal y pronto, y entras en una encrucijada que no sabes qué hacer. De la forma que te hablan, es como si vos fueras un criminal, casi, ¿no? Te hacen sentir eso. Es como esas torturas que son así de a poquito. Yo hasta el día de hoy sigo recibiendo, ya te digo, mensajes, llamadas, mensajes. Me llaman y cortan, y llaman y ponen una contestadora. Es porque se agarran de las personas sensibles, de las personas, ¿viste? que ellos saben que pueden manejar. Yo a veces terminaba la llamada con una crisis de nervios en plena feria. Al final llegamos a un acuerdo de alrededor de 22.000 pesos. Para mí, esos 22.000 pesos yo sola no los podría pagar. Son 31 cuotas de 22.000 pesos. Es un disparate. La doctora Dora Zafir, ex jueza civil, confirma estas prácticas intimidatorias y no duda en catalogarlas como amenazas. Muchas veces llaman a la gente infinidad de veces, de noche, a los vecinos, los torturan. Una persona nos manda un mensaje y dice porque me intimidan. Todo eso es un abuso, son prácticas abusivas que no deberían existir. Que no necesariamente son matones que te vienen a pegar a tu casa, sino que es gente que eventualmente está dispuesta a asumir el costo del juicio porque tiene abogados que trabajan con ellos, etcétera, ¿no? Y en realidad, por más que lo cedan, el proveedor, el que contrató con la persona y el titular de crédito que lo cedió, está de alguna manera cediéndolo a estudios que saben que hacen eso. He conocido muchísima gente que le ha terminado arruinando la vida. Pero el cómo se les busca cobrar no es el único problema de los deudores de las financieras. También lo es cuánto puede crecer la deuda según lo que permite el Banco Central. Una cuota muy pequeña puede volverse gigante en cuestión de meses sin ser ilegal. Por un lado están los intereses compensatorios, que son los que se aplican cuando las cuotas se pagan en fecha tal como fue estipulado. Y si bien hay un límite respecto a cuánto se puede cobrar legalmente, este tope es muy alto. Los propios bancos, las entidades de intermediación financiera, le mandan todos los meses al Banco Central la información respecto de cuánto ellos decidieron cobrar de intereses. Así que lo fijan los propios bancos. El Banco Central lo que hace es promediar, esa tasa es la promedio. Para incurrir en usura, en intereses compensatorios, o sea, los de financiación, tenés que superarlo además, ese 100 y pico, en un 55%. Quiere decir que hoy se puede cobrar un interés anual de hasta el 235%. O sea que un crédito se puede cobrar a más del triple de lo prestado. Pero también está la tasa de mora, que es el recargo que se empieza a acumular si las cuotas no se pagan en fecha. Y es importante estar atentos a este número, porque silenciosamente hace que la deuda crezca exponencialmente. Hoy la tasa de interés máxima que se puede cobrar en Uruguay de tasa de mora es 180%. 180% sin el IVA.
Con el IVA llega a estar al 250%, que significa que se multiplica por el año en 3,5 veces más. Claro, o sea que si vos tenías un préstamo de 10.000 pesos... Al año se puede llegar a 35.000 pesos. Al año se puede llegar a 35.000 pesos. O sea, puedes tener en 5 años un préstamo de 10.000 pesos pase a 300.000. Más, 3 millones. Más, 3 millones. 3 millones. Y eso está permitido por el Banco Central. Exactamente. Eso es legal. El que está en falta, creo, acá es el legislador, que no se da cuenta que no se pueden cobrar estos intereses, que no están en ningún otro país del mundo a intereses tan altos. Otro país del mundo a intereses tan altos. Teniendo una inflación de 8%, ¿cómo se da un crédito que puede llegar al 180%? El banco paga un 5% si tú depositas dinero y te cobra, a la gente le cobra un 115 en la tarjeta. Hay un desfasaje tan grande que no es entendible. En el negocio de una financiera, parte, digamos, de tu plan de negocio es saber que hay un margen que no te van a pagar. La regla es, cuanto menos cosas te pido, más son los intereses que te voy a cobrar, ¿no? Cuando te dicen crédito a sola firma, lo que están diciendo entre líneas es, no me importa si vos me podés pagar o no, yo igual te voy a dar el préstamo y después veré cómo te cobro. Por eso los intereses son mayores. Si dos vales que tenían un monto de 290.000 pesos, después de 6 años, en una liquidación que le piden 7.264.217 pesos. Y esa persona, por ejemplo, se le van a quedar con la casa. Pero esta persona ni con una casa, ¿te parece que 7 millones puede valer una casa? Por eso todo lo que pueda tener a su Queda nombre. sin nada por una deuda que no llegaba a 300.000 pesos. Es cierto que hay un costo operativo, un costo administrativo, el fondeo que tienen las financieras es caro, pero lo real es que puede seguir aumentándose. Es uno de los países que tiene las tasas más altas de crédito en el mundo. Cobrarle a los que pagan y pueden pagar tanto interés es como una forma de darle a cualquiera y si no paga no importa, paga el otro. Al final, los más perjudicados son los que tienen algo a su nombre, porque pueden empezar debiendo unos miles de pesos y terminar perdiéndolo todo. Tengo mi casa, mi nombre. Es lo único que tengo, porque yo no tengo auto, no tengo nada. Es lo único que tengo. Entonces, cuando te ponen en esa encrucijada de pagar o vamos por alguna de las cosas tuyas, es ahí que decís, bueno, no sé, yo qué sé, me rompo trabajando y pago, pero no quiero perder lo poco que tengo. Yo ejecuté como juez viviendas de las pobres personas y dejándolas en la calle porque una deuda de 27.000 pesos en 7 años se había convertido en 1.500.000. Fíjese que si no paga, lo vamos a embargar, le vamos a sacar todo lo que tiene, no sé qué, y bueno, dale, yo no tengo nada. En Brasil se cuidan un poco de dar créditos de repente a personas que saben que no pueden pagar, que están en una desesperación y aceptan cualquier cosa. Porque si tienen que pagar una resonancia para un hijo, van y sacan el préstamo, no importa las condiciones, después veré. O en otras cosas. A veces dicen, bueno, entonces no les darían. Y sí, más vale que no le den. Porque si no terminan en la calle, es peor el remedio que la enfermedad. Vos tenías préstamo con varias y te seguían prestando de otras, o sea, no claro, no, se ve que no llevan, no sé cómo es el tema. Si usted le dio un préstamo a una persona sabiendo que no iba a poder pagarle porque no le averiguó ni siquiera qué ingresos tiene, cómo asume una cuota de ese tipo, es culpa suya que usted no pueda cobrar y por lo tanto no hacían lugar a ciertas reclamaciones. Pero no es tan sencillo prescindir de los préstamos, porque el propio Estado tampoco es un acreedor benevolente. Así lo descubrió Julio César, que está intentando hacer la sucesión de la casa de su padre, que comenzó a acumular deudas cuando éste falleció. Lo que yo le estoy debiendo a la Intendencia supera lo que vale la casa. Esa deuda es a partir de que mi padre falleció. Todas las deudas fiscales tienen unas penas, unas multas, unos intereses muy altos, permitidos. Esto fue en noviembre del año pasado, me lo dieron, así que hasta ahora... será más. Tiene que haber subido más. 425.241 pesos. Sí, pesos. Es lo que debo a la Intendencia. ¿De cuántos años? Desglosado, como te lo dan en el centro comunal, desglosado a noviembre del año pasado,
350.478 pesos son de mora y recargo. Es decir que Julio César, además de todas las cuentas y préstamos que debe pagar, tiene que dejar la casa de su padre libre de deudas cuando cobra una jubilación que apenas supera los 10.000 pesos. Los números simplemente no le dan. Es que ahí me entero de que para vender había que hacer todo ese trámite y para la sucesión había que hacer todo ese trámite. Me pasa algo a mí y esto es de nadie. El que no puede pagar no tiene salida ni cuando le debe al fisco ni cuando le debe a un particular. ¿Esto te hace mal en la salud? Yo tuve un caso de uno que estaba en juicio que terminó suicidándose porque arrastró a toda la familia. La verdad es horrible. Y ellos no lo entienden. Ellos no entienden nada. No les importa, va. No les importa el hecho de que tengas que pasar por esta situación. Lamentablemente. No les importa que estés pasando mal. No les importa si tenés o no tenés en el día a día, no les importa nada. Y así hice, le fui pagando todos los meses 300, 200 pesos, 300 pesos, 400 y así. Solo quieren cobrar, es tu deuda, así te dicen. ¿Para qué la generaste si no la podías pagar? Pero vos no sabés lo que te puede pasar. En un momento me llamaron, me dijeron, mire, que estuvimos sacando cuentas y ya pagó toda su deuda. ¿Y ese día qué sentiste? Un alivio. Vos generas una deuda en su momento y decís, bueno, la pago, la puedo pagar, y después se te viene un mundo arriba y decís, ¿y ahora? Por más que quieras cumplir, imposible. ¿Quién está libre de culpa que tire la primera piedra? A todos nos puede pasar que una vez tengamos algo que hicimos creyendo que eso iba a poder ser viable y no resultó viable. Claramente es un tema muy complejo, muy doloroso, muy actual. Por otra parte, yo estoy viendo, bueno, de los muchísimos tweets que ya han llegado en estos minutos, y que es verdad, admite distintas visiones entendibles, ¿no? Tanto, ni que hablar, desde el lado de los usuarios, esa desesperación, y también desde las financieras, ¿no? que están haciendo su negocio, y como dice Eduardo, dice, ninguna financiera te pone un revólver en el pecho para sacar, y hay muchos jodedores que sacan los préstamos, no pagan y después la culpa es de la financiera, ¿no? Uno se tiene que hacer cargo de sus responsabilidades. Pero claro, también es cierto que acá hay situaciones bastante preocupantes. Si tenemos la tasa de interés legal más alta del mundo, es un elemento a considerar, ¿no? Y por otro lado, la forma, el modo en que sobre todo algunos estudios jurídicos terminan acosando a esa pobre gente, que como decía la señora, a mí me encantaría pagar, pero no puedo, ¿no? Sí. Nacho, ¿vos tenés cuenta en algún banco? Tengo una cuentita, tengo deudas también, pero tengo una cuentita flaquita, entonces, una caja de ahorro tengo. Bueno, entonces tú le estás prestando dinero al banco, pero el interés anual que vos le cobras al banco es cerca del 5%. Y puede ser lo que dé una caja de ahorro en pesos, sí, claro. Te da un 5%, sí, por ese depósito que tenés. Pero, sí. por otro lado, como decíamos, cuando te prestan plata a vos, te pueden cobrar hasta 3 veces más lo que les pediste anualmente. Hasta el 235% de interés se podría llegar ahora. Ese número es muy fuerte. 235% de interés te pueden cobrar y es legal y es así. A ver, veíamos que si pedías 10.000 pesos, por ejemplo, ¿no? Al año tenés que pagar 33.000. Por ejemplo, ¿no? Sí. Pero bueno, lo bueno es que los uruguayos no somos muy de atrasarnos. De hecho, entre el 70 y el 80% son buenos pagadores. Y solo hay entre el 15 y 25% de morosos, que no es gente que no paga, sino gente que se atrasa, pero eventualmente paga. Y solamente el 5% de quienes contraen créditos o préstamos son incobrables. Esa gente que la financiera la da por perdida esa deuda. 5% sería. Sí, 5% de los que piden préstamos. Eso ya está calculado
por las propias financieras, es un cálculo que hacen. Claro. Ahí también hay un mito que hay que derribar. Dice, a las financieras le conviene que vos no pagues. No, a las financieras le conviene que vos pagues porque es un negocio. Y después tiene que tirar a pérdida lo incobrable. Pero vamos a ver a continuación una nota que salió en el diario El País y que precisamente da cuenta de este perfil de los uruguayos. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso el gerente de CGM y Asociados, que es la empresa de gestión de cobranza más grande, explica que los uruguayos, como decía vos, somos conservadores también para pagar. No nos hacemos mucho los locos. Si no pagamos porque no podemos. En líneas generales, hay mucho vivo en la vuelta, como todos sabemos, ¿no? Pero los menos no lo hacen o no pueden hacerlo, ¿no? Y acá es cuando, como veíamos, las financieras o los bancos venden las carteras de deudores, ¿no? Sí, y cuando lo hacen, nosotros le preguntamos a Vinicius Duarte, a este señor, a cuánto les venden las deudas, pero nos dijeron que, bueno, por tema de negocios no nos podían decir la cifra, pero Chicurel nos contaba, Nelson Chicurel, que las pueden vender hasta con una quita de 90%, o sea, casi que la regalan esa deuda incobrable porque es un clavo, es muy difícil de cobrar. Bueno, eso es un dato interesante, ¿no? Lo que refuerza lo que decíamos hoy. De que no es negocio que no pagues. Claro, fíjate que terminan regalando la cartera de deudores, la venden, si el monto a cobrar es de 100, la financiera se la venden a otras empresas en 10. Claro. Y el expertise, o sea, se dedican a eso, a que ellos te van a llamar todo el día, van a insistir y eventualmente van a costear el juicio para ir contra tus bienes, si los tenés. Ahora vamos a ver algunos consejos creo que son útiles para todos nosotros a la hora de contraer un préstamo o cómo movernos de ahí en más. Sí, la ex jueza de la doctora Dora Zafir, que la veíamos en el informe, hoy está en la Asociación de Consumidores Unidos, que elaboraron no es un decálogo, pues son más de 10, pero son consejos y bueno, vamos a ver el primero. Sí, de los más importantes, el número 3 dice, junto al contrato que se firma, generalmente viene también adjuntado un vale, un título valor, que está individualizado con un número específico. Exija copia de ese vale, por lo menos averigüe cuál es el número que individualiza el documento. ¿Por qué esto? Es porque el vale es el documento en donde figura la deuda, que a veces cuando la gente deja de pagar o pasa mucho tiempo, ya no sabe ni quién lo tiene, si lo tiene su financiera o no se acuerda ni cuál es, o si ya lo vendió. Y es un vale que no viene, no necesariamente tiene que tener adjunto por qué se generó la deuda o cómo creció. Es un vale que si alguien dice que tú debes $1.000.000 de pesos, debes eso. Y para pelearlo tenés que ir a un juicio. Entonces, bueno, es un documento que está bueno tener, saber dónde está o tener una copia porque es parte de la simetría de poder y de información que tiene el usuario frente a la financiera ante un eventual problema. Bueno, vamos a otro de los consejos fundamentales. Presten atención al siguiente. Los estudios jurídicos gestores de cobranzas, esos que te llaman y según algunos te atomizan, muchas veces van a ponerse en contacto con usted para cobrar esa deuda, generalmente a través de intimidaciones y medios agresivos. Hoy cuando escuchamos el audio era de uno de estos estudios, ¿no? Sí. El tono en que hablaba el otro, como ninguneándolo, y él decía, bueno, yo te puedo pagar, ¿cuánto me puede pagar, señor? Aparte con esa voz de vendedor chanta, pero bien, 200, perfecto, le voy a dar de baja su carpeta, lo vuelvo a llamar. Claro, una situación espantosa, ¿no? Claro, sí, y otros que nos comentaban que no importa, les llorás al teléfono y que no importa, y esto lo avisan porque en realidad mucha gente, cuando la primera vez que lo llaman, no saben que eso existe, no saben que eso es legal, no saben quién los está llamando o muchos piensan que es una estafa, que dicen, no, yo con ustedes nunca pedí nada, así que es mentira. No es una estafa, es real y está bueno que se sepa que existe. Sí, también es legal esta actuación de los estudios jurídicos, digámoslo, ¿eh? Vamos al siguiente consejo y dice, no reconozca la deuda hasta que le exhiba el documento que firmó y vaya debidamente asesorado. Porque puede haber prescrito, eso es que ya no se la pueden reclamar legalmente. Esto es algo muy importante. A ver, resulta que si yo contraje una deuda, pasó el tiempo, no la pagué, los intereses compensatorios más la mora, es una millonada de plata que no puedo pagar. ¿Llega un tiempo que esa deuda prescribe y dejé de deberlo? Sí, si es una deuda con vales, me explicaba la doctora Zafir que sí, a los 4 años de que tú, la última vez que la reconociste, prescribe. Entonces es decir, que si te llaman y te llaman y te llaman y tú decís, bueno, no sé cuándo te voy a pagar o no sé cómo te voy a pagar o te pago más adelante, ahí la estás reconociendo. Ajá. Entonces, no todas prescriben, pero algunas pueden hacerlo, entonces lo que recomiendan es que vayan asesorados con alguien de la asociación o con un abogado propio. Claro. Para saber si realmente no conviene no reconocerlo. Claro.
Por supuesto que en el interín, mientras no prescribe, Sigue vos estás en el creciendo. clearing, no vas a poder conseguir préstamos en otros lados, se te complica como muchos lo estarán experimentando en carne propia. Ahora, y una pregunta típica, ¿no? ¿Qué pasa si yo no tengo nada a mi nombre? ¿Qué me van a embargar si yo no tengo nada? Bueno, ahí está lo que mencionabas, el clearing de informes, que es como una gran base de datos de quienes son deudores y se te puede complicar, bueno, para pedir más préstamos claramente, tarjetas, algunos contratos, algún alquiler, pero también ahora el Banco Central tiene toda esta información, no solo el clearing, que el clearing la puede tener un poco menos actualizada, el Banco Central la tiene y no solo las empresas financieras pueden acceder a esa información, también tal vez para venderte un auto, o sea, cada vez más está... una interconexión. Cada vez hay más interconexión y más información de quién es deudor y la muerte civil, como se le llama, es cada vez más severa. ¿Qué término es ese? La muerte civil, la muerte civil del deudor. Vamos al próximo consejo que tiene que ver con esto. Tenga presente que la mayoría de las veces las empresas con las que tenga deudas incumplidas podrán mandarlo al clearing de informes, lo que va a impedir que pueda pedir nuevos préstamos, obtener tarjetas de crédito e incluso que no pueda realizar ciertos contratos. Y el siguiente y último en este repaso de lo más importante es también puede ser calificado por la empresa en las categorías de deudores que lleva el Banco Central del Uruguay. Las dos cosas ¿Bien? que decíamos recién. Hay que enfatizar algo que es el asesoramiento legal. Eso, procuren asesorarse con alguien que conozca de la materia, ¿no? Eventualmente también lo pueden hacer con esta asociación de la que estamos hablando. Muchas veces existe esa asimetría de poder, ¿no? Y de la que se aprovechan también, hay que decirlo, ¿no? Quienes están en esos estudios jurídicos, ¿no? La doctora Dora Zafir decía que se pueden hacer las consultas entonces en esa asociación que acaban de fundar, de hecho, ¿no? Sí, ya hace un tiempo, pero ella hacía énfasis de que la gente se afilie para que ellos lo puedan defender, que son... creo que 120 pesos por mes, algo así. Es realmente mucho más barato que tener un abogado, pero necesitan afiliados porque están haciendo casi un trabajo de caridad por la gente y necesitan sustentarse. Y es ese, casi todas las consultas que reciben allí son por estos temas, Sí. ¿no? De financieras. Sí, es de consumidores en general, pero casi todas las consultas son por esto. ¿Y qué pasa en el área de defensa comercial? De del defensa del Ministerio de Economía? consumidor, Sí. hay 1 de cada 5 consultas es por este tema también. Claro, o sea, es un tema que está muy, muy presente, un problema de todos los días. Así que vamos a colgar el resto de los mandamientos luego en nuestro Facebook también, pero le damos ahora el teléfono de esta Asociación Uruguaya de Consumidores Unidos, 094, lo tienen en pantalla, 094 90 8367. Bien, también en nuestras redes sociales lo tenemos. Bueno, vamos con algunos de los mensajes que están llegando, Bicho. Aplastantes y amenazas telefónicas de parte de call centers que te cobran deudas atrasadas. Pasás de deber $3 millones a 3.000 pesos en una sola llamada. Claro, te tenés que fumar que te amenazan hasta de sacarte los muebles de tu casa. Este lleno sí que es jodido, dice Wendy. No, pero consiguió una buena rebaja, por lo que dice. ¿Ah? ¿A qué precio? Es otro tema, ¿no? Sí. Rodrigo mandó un mensaje también. Dice, a ver, nadie los obligó a meterse. Si bien es verdad que los intereses son gigantescos, a nadie le pone un revólver en el pecho para que firmen el vale. En segundo lugar, la refinanciación no es un deber del prestador del crédito, lo hacen para que puedan pagar, pero en realidad la deuda está porque alguien la contrajo y vender la deuda, lo que decíamos hoy, es totalmente lícito, son títulos valores y los títulos por definición son negociables. Bueno, vamos a seguir profundizando en este tema y vamos a ver cómo se trata este tema de los intereses en los préstamos de la región y del mundo, Bicho. Y bueno, vamos a hablar de Estados Unidos, por ejemplo, que es un país en el que el tema de los préstamos hoy está en el tapete. Hay dos políticos embanderados con esto. Uno es Bernie Sanders, el ex candidato presidencial demócrata, es senador, y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, que ellos están planteando que se le ponga un tope a los préstamos al consumo para que no sean abusivos, ¿no? Sí, a ver, ellos lo que quieren es bajar el tope, porque Sí. existe un tope como existe acá en nuestro país, el tope de usura. O sea, por encima de este porcentaje no podés cobrar intereses. Bueno, ¿cuánto proponen bajar el tope de intereses en Estados Unidos, Bicho? Bueno, ellos quieren que el tope en Estados Unidos sea 15%, ¿no? Para las tarjetas de crédito actualmente el tope es de 25%. Están pidiendo bajarlo de 25 a 15. Ajá. También apuntan a lo que ellos llaman shark loans, son préstamos tiburones que también tienen un interés de
3 cifras. Está bien, escuchá. Porque alguno capaz que está diciendo, espera, entonces hay algo, o se comieron un cero, Sí. o no entendí bien, o estoy medio dormido. No, sí. Vos me estás diciendo que Sanders, con esta hermosa Alexandria. chica, ¿no? Alexandria, mucho gusto, quieren bajar el tope de interés a 15% en Estados Unidos, De ¿no? 25 a 15. ¿Nos recordás a todos cuál es el tope de interés en Uruguay? Bueno, la tasa media en Uruguay es de 180% las que cobran las administradoras de préstamos. Sin embargo, el tope que pueden llegar a cobrar es de 235% de interés sin incurrir en delito de usura. 235 versus Es el 25, ¿no? Sí. Esa sería la diferencia entre Uruguay y Estados Unidos. Hay un tema con el interés y tiene que ver con la inflación. Yo esto lo hablaba recién con el Nelson Chicurero, un especialista al que Fernanda entrevistó, y me decía, mirá, más allá de que Uruguay está dentro de los países del mundo que tienen una inflación más alta, aún así, y dejando de lado eso, cuando uno analiza la tasa de interés máxima que se puede cobrar según la ley, teniendo en cuenta la inflación que tiene el país, Uruguay también es de los países que tiene una tasa de interés más alta. Más abusivo. Es legal, repito, pero comparado con la mayoría de los países del mundo, estamos allá arriba en las nubes, ¿no? Y bueno, por eso muchos dicen, ¿y cómo puede ser que me atrasé unos meses y ahora tengo que pagar este Una huevo? Bueno, millonada, sí, claro. es así, ¿no? La ley lo avala, ¿no? Y bueno, también puede ser incluso que se lleguen a embargar propiedades, como hemos visto, que se queden con tu casa, ¿no? Porque tenemos de las tasas de interés más altas del mundo, según decía Nelson Chicurel y Rodrigo Álvarez, y fíjate cómo esas cosas también terminan impactando, no solo en el bolsillo, sino también en la cabeza de la gente. Este mensaje lo mandó Miguel y dice, es lamentable, pero a veces estamos tan apretados que buscamos una salida y esa salida se convierte en una puerta de cemento que luego el cuerpo asimila y algunas veces se llega a la depresión o al suicidio. Bueno, nosotros a propósito hablamos con el Portal Amarillo, que maneja también la línea de atención al suicidio, y nos comentaron, nos reconocieron, nos dijeron, claro que el tema económico es una de las razones por la que la gente llama. Y Dora Zafir nos comentó que uno de los casos en el que ella intervino terminó con un hombre que prefirió matarse porque el espiral de deudas en el que había caído lo había arrastrado a él y a toda su familia. Bueno, me gusta acordarse en la época de la crisis también, la cantidad de suicidios que hubo, ¿no? Gente que perdió todos sus ahorros. Hablando de qué alternativas se pueden encontrar, pues dice, bueno, y a ver, tenemos esa tasa tan alta, bueno, sí, se podría modificar el tope de usura, ¿no? Pero la doctora Zafir explicaba que una de las cosas que podría implementarse aquí en Uruguay y que se hace en otras partes del mundo sería algo similar a lo que es la ley del concurso que tienen las empresas cuando le deben a muchos acreedores, ¿no? Sí, porque una empresa cuando antes de dar quiebre le debe a mucha gente, va a la justicia y se establece un plan de pago benévolo para la empresa porque además el acreedor quiere cobrar. Bueno, no cobro todo, pero cobro una parte. Claro. Y para que de a poco la empresa pueda saldar la deuda y pueda seguir subsistiendo, ¿no? Bueno, lo mismo se plantea para una persona, si puede subsistir una empresa y no, ¿por qué no una persona? Ella dice, ¿por qué no se puede hacer algo así con los particulares que tengan varios préstamos o cuentas para no tener que ir contra el bien de garantía, ¿no? Bueno, ya que estamos en año electoral, podríamos ver si algún precandidato recoge el guante, ¿no? Seguro que unos cuantos votos va a recibir, ¿no? Si hace una propuesta por el estilo. Y por prometer algunos va a prometer también. Sí, también. Ahora, hay veces en que, como veíamos, la represalia puede ser muy dura. Sobre todo cuando uno incursiona en caminos ilegales, ¿no? A veces la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Y no hay otra forma de financiarse que recurriendo a un préstamo en negro. Claro. Y vamos a profundizar en esa modalidad que se está expandiendo, siempre existió, pero en estos últimos tiempos en Uruguay, de la mano de un grupo de colombianos que han aterrizado aquí, que recorren zonas comerciales de Montevideo, pero también del interior del país, que ofrecen esos préstamos en negro y que en algunos casos, al que no paga, como van a ver, bueno, terminan aplicándole métodos bastante violentos, porque todo se sabe. Aunque en Uruguay abundan las financieras que prestan dinero con pocos requisitos, sigue habiendo gente que no los cumple, ya sea por estar en el clearing o por deberle a otros acreedores o por no tener trabajo ni garantía. Esta gente queda vetada de recibir un préstamo y muchos de ellos son comerciantes que necesitan efectivo.
normal para comerciantes que a veces necesitas como plata rápido. Imagínate que sí, que todos necesitamos. Para comprar mercadería rápido. Sí. Vendiendo una panty que vale 100 pesos y le gano 10 pesos, a algunas 15 pesos. No puedo vivir así. Es por eso que en zonas como el centro, la Comercial, Colón, 8 de octubre y otras zonas del interior del país surgió una peligrosa modalidad que se ha expandido por todo el continente y está asociada al narcotráfico. Está surgiendo algo en Uruguay que es bastante extendido en la región, que es lo que llaman los préstamos gota a gota. Es un tipo de préstamo en el cual se asocia, digamos, a colombianos, pero conozco gente de Uruguay que lo está haciendo, así que no necesariamente tiene la ilegalidad que nos imaginamos, pero básicamente lo que es vas a un empresario que de repente tiene que pagar la UTE y no tiene dinero para pagar la UTE, préstamos pequeños, y vos le decís, ok, perfecto, yo te presto la plata para pagar la UTE, pero te voy a cobrar un interés, pero me tenés que pagar todos los días. En países como México, Chile y Colombia, estos préstamos ilegales ya están muy extendidos y son conocidos. Banda que ofrecía préstamos ilegales con el método conocido como gota a gota fue desbaratada tras hacer caer a más de 200 víctimas, quienes denunciaron recibir amenazas e incluso golpizas para obligarlas a pagar diariamente los altos intereses del préstamo. Llegar a cobrar, ¿no? Sabe que tiene que tener esa plata. Vaya mal o vaya bien local, hay que tener la plata. Es una práctica que muchos creían extinta o al menos controlada, pero hoy volvió a estar más activa que nunca. Los prestamistas ilegales en los últimos años han ido en aumento, principalmente en el norte del país, situación que ha generado alarma en las autoridades. Te entregan una tarjeta y después uno sé que se tiene que llamar para contactar y no te exigen ni un papeles como te exigen el banco ni nada de eso. Vinimos hasta la Comercial a hablar con dueños de negocios a ver qué sabían de este tipo de modalidad. Hola, nosotros somos de Santa Iseña, estamos preguntando en todos los locales porque estamos con el tema de los prestamistas gota a gota. ¿Una vez has tenido contacto con ellos? ¿Has sentido algo? Contacto he tenido, pero no he hecho nada con ellos. ¿Y por acá has visto que han pasado? Sí, andan unos colombianos ahí, pero no. Sí, se ven acá cada rato y un montón. ¿Alguna vez pasaron por acá? ¿Los conocés? ¿Algo que nos puedas contar? En verdad no, solamente nos me dieron una tarjetita nomás. ¿La tenés por ahí por casualidad? No, hace tiempo. En general, los colombianos no son vistos como una amenaza, sino como un servicio, porque prestan a quienes nadie más les da dinero. Sí, tengo amigos que hacen crédito, ¿verdad? Que sí, o sea, que han aceptado los préstamos de ellos. Sí, obviamente. Cuando necesitan plata, ¿a quién recurren? Porque Yo, los por ejemplo, lo que tengo, todos los productos que tengo arriba de la mesa, es todo fiado. Porque no podés comprar. Del mismo proveedor. Del mismo proveedor, entendés que te da la oportunidad de ayudarte, pero tampoco te dan la oportunidad de poder vender. ¿Y has sentido alguna vez algún problema o bien? O sea, presta. Nunca jamás un problema. Nunca he sentido, ¿no? Por ejemplo, si vos vas a una financiera, capaz te prestan plata o no. Mirá, había salido por el mes una ayuda para la gente de trabajo, fui a un sorteo supuestamente que se hacía, que te daban la posibilidad. Nunca me llamaron, nunca. Yo tengo 2 hijas, estoy en la calle y lo único que me dan listado a mí es un mes de asignación para las 2 chiquilinas, que son 2.800 pesos. A ver quién puede vivir con 2.800 pesos. ¿Te dejaron una hoy? ¿A verla? Sí, pues estos colombianos te has regalado, ¿no? Está loco. Sin mostrar la cara, te tapo la cara, No, te muestro la tarjeta, no me pongas la cara. No. Aparte la creo. ¿Me la puedo quedar? ¿O la necesitas? Si tengo un problema. Obvio. Una buena te muestro para no estarte tirada. Pero, o sea, capaz que lo llamás, capaz que usás el precio. Sí, porque... Y costo bajo. O sea, claro, ¿te sirve para comprar mercadería? Claro, para todo eso. Porque, por ejemplo, una financiera capaz que no te presta. ¿Y si no tenés recibo de sueldo, no? Nos pusimos en contacto con el número de la tarjeta y nos hicimos pasar por comerciantes. Efectivamente, el prestamista tenía acento extranjero.
claro, muy buenas noches. Mira, nosotros prestamos a personas que tienen su negocio y pasamos de lunes a sábado. Si gusta, pues usted me envía su dirección, la ubicación y yo paso mañana y te visito. Y lo único que necesitaríamos para el préstamo sería que un recibo del local que esté a nombre tuyo y tu cédula. Hay testimonios de gente en Uruguay, ha sido notas de prensa, de que justamente lo que era en principio algo sano se transformó en violencia cuando no se podía pagar. Pero sorprendentemente, ni de crimen organizado ni del Ministerio del Interior afirmaron estar investigando esta modalidad, a pesar de saber que es común en todo el país. El argumento que nos dieron fue que no hay denuncias. Pero sí hubo una muy sonada en Paysandú, en donde una mujer fue golpeada por no poder pagarle a estos prestamistas. Santo y Seña pudo hablar con 2 personas más de ese departamento que también sufrieron aprietes y amenazas, pero se negaron a dar testimonio en cámara por temor a las represalias. A su vez, en agosto, uno de estos prestamistas colombianos desapareció en un crimen que sigue lejos de esclarecerse. Y en otros lugares del continente, las autoridades ya han descubierto más a fondo cómo operan. Pero evidentemente acá hay una estructura jerárquica y hay una serie de logística y medios tecnológicos que están utilizados por esta organización para obtener estas utilidades. Y es que este tipo de asociaciones clandestinas muchas veces atormenta y amenaza a quienes les dejan de pagar aunque sea un día la deuda. Y son conocidos por generar verdaderas mafias en sectores más vulnerables para que la gente acceda a sus tratos fraudulentos. Y la pregunta es, ¿se está lavando dinero del narcotráfico de este modo? Una cosa es el préstamo en sí. Tenemos que ver el origen del dinero que yo estoy prestando, a ver si yo lo puedo vincular al lavado de activos. Tiene que estar, si es un cártel colombiano que vino a Uruguay a traer dinero vinculado, originado en el narcotráfico, yo puedo tener un caso de lavado de activos. Hay mucha noticia de que el cártel de Envigado y algún otro cártel colombiano tenía esta modalidad de préstamos como una forma de reproducir el dinero ilegal. Y es inevitable recordar la afirmación de Tabaré Vázquez de que en Uruguay no se puede lavar dinero. No, eso no se, digo, ningún país puede decir eso seriamente. O sea, justamente lo que hay que hacer es reconocer el fenómeno, es decir, si yo tengo un problema y si este tema del préstamo gota a gota se convierte en un problema de lavado, yo tengo que tomar medidas. Pero tengo que partir por reconocer el riesgo. Todos los países tenemos riesgo. Y las modalidades cambian permanentemente. Con los préstamos gota a gota, el dinero viene a uno y se paga de montos tan pequeños como 200 pesos. Suena muy conveniente, pero lo que parece un gran negocio puede no serlo. ¿Qué pasa? Cuando reducimos la cantidad de tiempo, se ve como, bueno, no es tanto lo que tengo que pagar, pero en realidad los intereses son altísimos. ¿Sí? Porque los intereses usualmente se miden anualmente, pero cuando lo vemos mensualmente, bueno, no es tanto, pido 2.000 en realidad y tengo que devolver 2.200, pero eso es un disparate, ¿no? Pues hacemos la cuenta, es como un 240% o un 120%, digamos, es muchísimo, está lejos por arriba de la tasa de usura. Según el perito judicial Nelson Chicurel, las tasas de los colombianos calculadas anualmente llegarían al 970% de interés, cuando el máximo legal está cerca del 150%. Por ahora, esta modalidad sigue relativamente por fuera del radar de las autoridades y no está evaluada como uno de los mayores riesgos de lavado en el país. Pero esto podría cambiar. Las evaluaciones de riesgo se hacen cada 3 o 4 años. Justamente ahora estamos pensando que el año que viene vamos a tener que renovar la evaluación porque justamente aparecen nuevas modalidades que de repente no estaban en consideración cuando se hizo la anterior. Sí, esta por ejemplo podría entrar. Esto podría ser porque en realidad a medida que uno va tomando medidas y va cortando, va cerrando caminos, se van abriendo otros. Claro. Es un juego de nunca acabar. De nunca acabar. En realidad no es tanto un problema lavado, sino un problema de seguridad. No es tanto un problema lavado, sino un problema de seguridad. Que se te instala un cártel y se mantiene con esos fondos. Lo que es seguro es que no desaparecerá la necesidad de la gente de obtener dinero rápido ni quienes saquen ventaja de ello. Siempre mi recomendación o mi advertencia con respecto a las deudas es que pensemos primero
antes de adquirir una deuda. Si realmente necesitamos eso. Hoy se confunde mucho el quiero con el necesito. Hoy se confunde mucho el quiero con el necesito. Y saber si algo lo necesitamos es sumamente difícil. Yo lo digo re fácil, pero es sumamente difícil, ¿no? En particular, cuando alguien cobra muy poco dinero y quiere darse un gusto, lo que hace es no pensar en el mañana, ¿no? Decir, bueno, ya sé, mi hijo me está pidiendo esto, entonces me meto en un crédito para comprárselo a mi hijo y no pensar si lo vas a poder pagar o no. Y las personas están entre, bueno, o le debo al Estado, o sea, o dejo de pagar la luz, agua, el celular, o saco un préstamo. ¿Qué es mejor? En ninguna de las circunstancias va a salir. En ninguna de las circunstancias va a salir. Y en una le cortan la luz y el agua. Yo qué sé, yo salgo a lucharla todos los días, pero llega un momento que te deprime. Veían ahí la segunda parte de nuestro informe sobre estas deudas aplastantes y cómo surgen estas ideas, ¿no? Con tarjetas, ¿no? Como estas que tenemos acá, sí, de colombianos. Nos están mandando incluso varias capturas de gente. Que dice, yo tengo una peluquería, me lo han dejado también. Están por todos lados. Y ahí te muestran en esa tabla cuánto te cobran, ¿no? Según el monto que quieras. 5.000 pesos, cantidad de cuotas 20 por 300 pesos. Claro, por día que te lo van a buscar. ¿Cómo es eso? Que es por día que ellos van hasta tu local y te van a buscar la plata, claro. ¿Y cómo te hiciste de tantas tarjetas? ¿Estás coleccionando? Estas tarjetas me las hice en una recorrida de media hora en el centro. Pasé local por local a preguntar si les habían dejado estas tarjetas. Había varios que sí les habían dejado, pero no las tenían. Estas 3 conseguí. Después me llegaron más fotos, todo. O sea, es un negocio que parece totalmente legítimo. Claro, sí. Tienen hasta el teléfono y presentación, pero claro, en negro es ilegal. Fulano de tal usurero. Sí. Ah, vos recibiste un mensaje recién, ¿no? Sí, desde San Carlos me dice que están pululando allá por acá. Proliferan los prestamistas, colombianos, cubanos, etcétera. Tienen a todo el pueblo azorado. Sus préstamos son inconmensurables y amenazantes. El préstamo gota a gota es un suicidio, dice. Ya que su dinero es un negro, además agregan al final. Bueno. ¿Averiguaste algo más de esto? Sí, hablé después de la entrevista con Rodrigo Álvarez, el asesor de finanzas personales que veíamos en el informe, que está ahora en Bogotá justo por otro tema. Mirá. Y me dijo que igual ya que preguntó por los préstamos colombianos y bueno, son muy conocidos allá y por lo que él pudo averiguar no constató de que haya habido ningún homicidio relacionado a esto, pero sí suicidios, de gente que no aguantó la presión y las amenazas. Bueno, esperemos haber sido de utilidad, ¿no? Informando sobre esta realidad y bueno, con los consejos también, ¿no? A la hora de afrontar un préstamo.